Hola, en este video vamos a tratar la temática de caída de presión en tuberías lisas y evaluaremos la pérdida de presión de un fluido compresible a lo largo de una tubería lisa a diferentes diámetros, caudales y longitudes, realizado en el equipo de dinámica de fluidos del Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Universidad de Cartagena. El método más común para transportar fluidos de un punto a otro es a través del sistema de tuberías. Un fluido es un medio material continuo, deformable, capaz de sufrir grandes variaciones de forma bajo la acción de fuerzas. Por ejemplo, la distribución de agua y de gas en las viviendas, el flujo de aire por ductos de refrigeración, el flujo de agua y petróleo en la industria petrolera y otros fluidos que la mayoría de las industrias requieren para su funcionamiento, ya sean líquidos o gases. En estas redes se trata de conseguir que las tuberías sean capaces de llevar un cierto caudal, lo que exige aplicar una cierta energía en forma de presión en el sistema, presión que depende de las condiciones de circulación y conductos, y estas pueden provocar disminución de energía, por consiguiente caída de presión, pero se debe cuidar que esta caída no evite llegar al punto deseado, sino que se deben agregar fuerzas externas como bombas o compresores, lo cual implica costos. Cuando está circulando un fluido por una tubería, la superficie interior de la misma frena el fluido, gracias a la resistencia que provoca la fricción, y esto se da porque las moléculas del fluido generan atracción a las paredes de la tubería que las conducen, y como consecuencia, la capa adyacente se queda inmóvil, ejerciendo sobre el resto de las partículas un efecto retardante, que se refleja en pérdidas de energía, y es lo que llamamos caída de presión. Es de resaltar que todos los equipos causan algún grado de resistencia a la fricción en el fluido que fluye, como válvulas, accesorios o paredes de la tubería. Las pérdidas provocadas por el paso del fluido en secciones rectas y largas de un conducto se les llaman pérdidas mayores. Para familiarizarnos con el fenómeno, es necesario conocer la ecuación general de la energía, la cual es una extensión de la ecuación de Bernoulli entre dos puntos de referencia en el sistema de tuberías. Esta considera para un fluido energía cinética, que es la velocidad de circulación, energía potencial, es decir, debido a su elevación, y energía de flujo provocada por la presión que posee, y posibilita resolver problemas en los que hay pérdida, extracción y ganancia de energía. La ecuación de Darcy-Weisbach permite el cálculo de la pérdida de carga debido a la fricción en una tubería llena, calculada a partir de la relación entre la longitud y el diámetro de la tubería, la velocidad media de flujo, la aceleración debido a la gravedad y un factor de fricción adimensional, el cual depende de la rugosidad relativa de la tubería y el número de Reynolds. La rugosidad relativa del material es la longitud media de las protuberancias o irregularidades de diferentes formas y tamaños, dividido entre el diámetro interior de la tubería, y el número de Reynolds nos permite caracterizar el comportamiento de un fluido, es decir, si se trata de un fluido laminar, flujo transicional o de un flujo turbulento. Si es laminar, su movimiento es ordenado, caracterizado por capas no alteradas, y si es turbulento, su movimiento es intensamente desordenado y se caracteriza por fluctuaciones en la velocidad. Este factor de fricción se puede hallar en el diagrama de Moody o calcular con las siguientes ecuaciones dependiendo del régimen de flujo. Para flujo laminar, el cual es independiente de la rugosidad relativa y depende únicamente del número de Reynolds, y para turbulento, la ecuación de Swamy-Jain, que depende del número de Reynolds y la rugosidad relativa. La práctica se realizará en el equipo para el estudio de dinámica de fluidos y bombas ubicado en los laboratorios de Ingeniería Química de la Universidad de Cartagena. Cuenta con una unidad piloto completamente instrumentada a escala de laboratorio, con un largo de 2.8 metros, altura de 1.9 metros y profundidad de 0.8 metros. Esta unidad a su vez está dividida en dos, un gabinete de control y la de procesos, ambas conectadas entre sí formando una sola instalación.
La primera está compuesta por un indicador luminoso de tablero energizado, interruptor general de 2 amperios, botón tipo hongo de paro de emergencia, botones con foco luminoso verde para arranque y rojo para el paro de las bombas, perillas de regulación de velocidad de las mismas y un indicador digital de presión diferencial montado sobre el tablero. La unidad de procesos cuenta con un tanque de alimentación a sistemas de flujo de fluidos con capacidad de 100 litros, 2 bombas centrífugas con un motor de velocidad variable, tuberías de 3/4, media y 1 pulgada fabricadas en PVC cédula 80 tipo industrial, con conectores para toma de presión diferencial en diferentes longitudes, 50 y 100 centímetros, válvulas para selección de ensayos y regulación de flujo tipo bola, con puerta, divisores en T y Y, arreglos de codos de 180, 45 y 90 grados, una placa de orificio y tubo Venturi para cálculo de flujo y un rotámetro de flotador para medición de flujo. El fin de esta práctica es analizar la caída de presión en tuberías lisas de diferentes diámetros a diferentes caudales y longitudes, comparar los valores obtenidos con los cálculos teóricos, determinar cuál configuración del sistema de tuberías y flujo presenta menor caída de presión. Estudiaremos esta pérdida de energía en las tuberías de 3/4, media y 1 pulgada de PVC cédula 80, utilizando las válvulas de bola para controlar el flujo, agua como fluido, un rotámetro para regular este mismo y también manómetros para medir la caída de presión diferencial. El procedimiento es el siguiente: seleccionamos la tubería que se va a trabajar según su diámetro nominal y solo se dejan abiertas las válvulas que permiten el paso del flujo de agua a dicha tubería. Se mide la caída de presión a una distancia establecida, primero a 1 metro. Luego se varía el caudal descendiendo de 4 en 4, iniciando con 24 y terminando con 8 litros por minuto, y se vuelve a tomar la presión. Se modifica la distancia a 0.5 metros y se repite el paso anterior. Este procedimiento lo realizaremos para cada una de las tuberías. Antes de iniciar el equipo, se debe verificar que la conexión sea de 120 VAC a 2 fases, que el botón tipo hongo no esté presionado, que las perillas reguladoras de velocidad de los motores se encuentren en 0, que el tanque de alimentación se encuentre a más de la mitad de su capacidad y que su válvula de descarga esté cerrada. Una vez realizadas las verificaciones, se pone en marcha el equipo encendiendo el interruptor general y oprimiendo los botones verdes para el arranque de las bombas. Seguido de esto, se deben abrir todas las válvulas para realizar una purga del equipo, con el fin de eliminar el aire contenido en las tuberías y así tener valores confiables de medición. Ubicar correctamente las mangueras para medir presión a distancia de 0.5 metros y 1 metro para cada diámetro nominal a usar, 1, 3/4 y media pulgada. En la experimentación se colocan los valores de caudales a usar en el rotámetro, como 24, 20, 16, 12 y 8 litros por minuto. Luego verificar que por las mangueras para medir presión esté pasando fluido. Finalmente, tomamos los datos de presión del manómetro análogo y digital. Para finalizar la práctica, se deben oprimir los botones rojos para detener las bombas y llevar las perillas de regulación a 0.
En caso de tener que realizar un paro de emergencia, se debe presionar el botón rojo en forma de hongo y automáticamente se detiene la operación. De la ecuación general de la energía para un sistema de tuberías analizadas entre dos puntos de referencia, ajustándose a nuestro sistema de estudio, debido a que es una tubería lisa, uniforme y no hay variación en el diámetro ni en el caudal, la velocidad será la misma en los dos puntos. La tubería está en sentido horizontal, la altura entre los dos puntos también será igual. Además, entre el punto 1 y 2 del sistema no hay dispositivos mecánicos como turbinas o bombas. Entonces, la ecuación general de la energía quedará de la siguiente manera. Finalmente, como solo se encuentran pérdidas mayores, usamos la ecuación de Darcy-Weisbach mencionada anteriormente, y de acuerdo al régimen de flujo que obtenemos, usamos la de Darcy o la de Sommier para el factor de fricción. Para realizar los cálculos de caída de presión en una tubería lisa, se asumió la temperatura de 30 grados y las propiedades del agua como constantes. En la literatura se pueden encontrar las tablas de propiedades del agua usadas para los cálculos, tales como viscosidad dinámica y densidad. Durante la práctica se registraron los datos de caída de presión para cada tramo, 0.5 y 1 metro, en cada una de las tres tuberías, de 1, media y 3/4 de pulgada, obtenidas de los manómetros digital y análogo, variando el caudal en un rango de 24 a 8 litros por minuto. Los diámetros internos de tubería necesarios para el cálculo de la velocidad fueron tomados de especificaciones de las tuberías de PVC CW80, proporcionado por el manual del equipo. Los coeficientes de fricción se calcularon teniendo en cuenta el régimen del flujo, debido a que todos los números de Reynolds resultaron por encima de 4000, es decir, presentan un régimen turbulento. Se usó la ecuación de Swami-Jain. Posteriormente, con la ecuación de Darcy, se realizó el cálculo de las pérdidas por fricción para cada caudal, con los diferentes diámetros y tramos de tubería. Y finalmente se determinó la caída de presión teórica a través de la ecuación general obtenida para el sistema en estudio. Luego de realizar los cálculos pertinentes, como observamos en esta hoja de cálculo, obtuvimos gráficas de caída de presión versus caudal para los distintos diámetros y longitudes. Luego de realizar los cálculos pertinentes, como observamos en esta hoja de cálculo, obtuvimos gráficas de caída de presión versus caudal para los distintos diámetros y longitudes. Es notable que las pérdidas de presión se presentan directamente proporcional al caudal volumétrico y longitud en una tubería de diámetro constante, por efecto de la fricción en el fluido y paredes del conducto. A medida que se disminuye la longitud en estudio, se dan menos pérdidas, en consecuencia a que el fluido es sometido a menor fricción, pues este tiene un paso más corto por el conducto. Podemos confirmar esto con la ecuación de Darcy, que a pesar de la desviación con los valores reales, nos predice un comportamiento igual en cuanto a direcciones de proporcionalidad. Esta expresa que el aumento de la caída de presión se da con el de velocidad, la cual depende del caudal al igual que con la longitud. Para las gráficas de igual longitud y caudales, pero diferentes diámetros, notamos que se presenta una proporcionalidad inversa entre el diámetro y la caída de presión. La caída de presión va aumentando a medida que pasa por diámetros cada vez más pequeños. De la misma manera, la ecuación de Darcy nos muestra la dependencia inversa del diámetro. De esta práctica obtuvimos errores considerables en un rango de 1.4 hasta 65%, los cuales fluctúan sin identificar un comportamiento específico, pero logramos describir el comportamiento de las variables y su proporcionalidad. La configuración que presentó menor caída de presión es la de tuberías con 0.5 metros, diámetro nominal de 1 pulgada.
con un caudal de 8 litros por minuto. Después de realizar la práctica y los respectivos cálculos, podemos establecer que en una tubería lisa la caída de presión aumenta a medida que crece el caudal de fluido que recorre la tubería. Asimismo, también aumenta a medida que el diámetro de la tubería disminuye, es decir, es directamente proporcional al caudal e inversamente proporcional al diámetro de la tubería. Y por último, otra dependencia directamente proporcional es el largo de la tubería, pues entre más largo es el tramo que recorre el fluido, se generan más pérdidas y mayor caída de presión.